a Sofía Garib Mella y Karime Salamé Nostroza. Sofía es relacionadora pública, convención en comunicación organizacional. Karime Salamé Nostroza es ingeniera en ejecución, mención en gestión pública. Ambas son dirigentes de la colectividad árabe-palestina de La Serena. Exponen situación y contexto del Estado de Palestina. Me voy a poner de pie, así veo un poco mejor. Muy buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Sofía Garib. Soy chilena de origen palestino. Un poco de mi historia es: mis abuelos llegaron en busca de una vida mejor, también arrancando de la ocupación, y llegaron de una localidad que en Palestina se llama Beit Sahur. Beit Sahur está en las cercanías de Belén, en lo que nosotros conocemos como Cisjordania. Para entender cómo el pueblo palestino llega a este conflicto, debemos remontarnos hacia más o menos el siglo XIX. Y nos encontramos con el sionismo, tal vez lo han escuchado. El sionismo es una ideología política, social, segregacionista, que se fundó en Europa a mediados del siglo XIX. Sus fundadores pensaban que la única solución a la persecución de los judíos en Europa era la creación de un Estado nacional judío, es decir, un territorio donde todos los judíos de todo el mundo fueran a habitar ese territorio. Se eligió Palestina. También el pueblo palestino vive el sionismo todos los días de su vida. ¿Y cómo lo viven? Lo viven con la demolición de casas, con la eliminación racial, con la discriminación racial, con el acceso denegado al agua, no solamente ahora de lo que está ocurriendo en Gaza. Cualquier ciudadano palestino vivía con menos de 75 litros de agua al día. Y ahora los ciudadanos en Gaza, los palestinos en Gaza, viven con 2 a 3 litros de agua en el día. El sionismo también se encarga de eliminar todo rastro, simbolismo y tradiciones de nuestro pueblo. Anterior. Ya, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo el pueblo palestino llegó a la situación que se está viviendo hoy día? En el año 1947, Naciones Unidas, cuando recién aún estaba creada, creó una resolución, la resolución de la vergüenza, la resolución 181, donde Naciones Unidas le hacía entrega al movimiento sionista el 56% de territorios palestinos para la creación de un Estado nacional judío, sin preguntarle al pueblo palestino si ellos querían dividir su territorio. Obviamente, este 56% de territorios palestinos estaban con fuentes hídricas, eran ricos en cultivo, y el 43% de los territorios que se le otorgaron al pueblo palestino eran terrenos montañosos, eran tierras mucho más infértiles. Cabe mencionar que dentro del 56% de territorio que se le otorgó a la nueva creación del Estado de Israel, quedaban alrededor de 400 aldeas palestinas. ¿Qué sucedió con los habitantes de esas 400 aldeas palestinas que vivían en los territorios que se le otorgó al nuevo Estado sionista? Fueron expulsados. En el año 1948 ocurrió la Gran Nakba. Nakba en árabe significa catástrofe, y fue realmente una catástrofe para los palestinos que fueron obligados de salir de sus hogares, solamente con lo puesto y las llaves de su casa. Hasta el día de hoy jamás han podido regresar. El 1% que queda restante queda como zona internacional, que es Jerusalén y sus alrededores, queda a cargo de la ONU. El sionismo, como medida, también se encarga de borrar todo rastro de tradiciones de nuestro pueblo. Las más conocidas a nivel mundial tenemos la llave, que simboliza la llave con que salieron los palestinos en el año 1948. Salieron con lo puesto, con las llaves de su casa y con la esperanza de algún día regresar.
encontramos el Jandala. El Jandala es una caricatura creada en 1969 por un caricaturista palestino, y el Jandala simboliza a un niño de alrededor de 10 años, porque este caricaturista palestino tenía esa edad cuando fue expulsado de su casa. Y una característica bien importante del Jandala es que en territorios desérticos palestinos crece una planta que se llama Hansel. Esa planta es de raíces muy profundas. Cuando uno la arranca esa planta vuelve a crecer en el mismo lugar. También vemos la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, que es el lugar sagrado para los musulmanes. Encontramos la rama de olivo. Hace más o menos 3.000 años de antigüedad se encontraron tabloides egipcios donde contaban cómo era la elaboración del aceite de oliva, cómo era la cosecha de los cultivos de los árboles de oliva. Encontramos también la kufiyá característica o hatá del pañuelo tradicional palestino en blanco y negro, que también fue muy usado por Yasser Arafat, lo hizo mundialmente conocido. Y la sandía. ¿Sabían ustedes que Israel prohibió ondear la bandera palestina? Los palestinos no hallaron nada mejor que darse cuenta que la sandía tenía los colores de la bandera palestina. Entonces, las manifestaciones, ellos muestran al ejército ocupante trozos de sandía. 19, 20 años después, más o menos, de la resolución de la vergüenza, la resolución 181, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, ocurre otro conflicto, duró 6 días. Es decir, el Estado ocupante se enfrenta a los países de la Liga Árabe, que son Egipto, Siria, Jordania, Irak, en constantes fricciones fronterizas, y Israel gana la guerra, apoyado por Estados Unidos, que estaban mejor preparados. Israel conquista al final de la guerra la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, y anexa ilegalmente 22% de los territorios palestinos como propios. Obviamente, donde hay poder, siempre hay resistencia, y el pueblo palestino no se queda atrás. En el año 1987 se origina y surge la primera intifada. Intifada en árabe significa sacudida. Las intifadas visibilizaron las transgresiones permanentes de los derechos humanos del pueblo palestino. En 1987 también surge el grupo Hamas. El grupo Hamas es un grupo político de resistencia islámica. Metros cuadrados. Tiene alrededor de 51 kilómetros de frontera y alrededor de 11 kilómetros que colinda con su frontera con Egipto. El perímetro de la frontera en Gaza está con francotiradores. Gaza está Los gazatíes que viven en la Franja de Gaza son alrededor de 2.200.000 personas. Altamente poblado, densamente poblado, y ahora con sus construcciones demolidas, con hambre, con sed. Tienen menos de 2 a 3 litros de agua al día para beber, para sobrevivir. No es la primera vez que Israel, desde el 7 de octubre, está bombardeando Gaza. Esto no es nuevo para el pueblo palestino. Encontramos bombardeos en el año 2006, 2008 y 2009, donde Israel, apoyado por Estados Unidos, con nombres de operaciones militares rimbombantes y hollywoodenses, con la operación Plomo Fundido, así la denominaron, en el año 2008 y 2009,
asesinaron alrededor de 500 palestinos. Luego siguieron bombardeando en el año 2012, 2014. Otro nombre rimbombante, también plomo fundido. En el 2014 asesinaron alrededor de 2.200 muertos palestinos. Margen protector. Esa es el nombre de la operación hollywoodense apoyado por Estados Unidos. Y en el 2018, dejaron alrededor de 2.700 heridos, 65 muertos en la valla de seguridad. La gran marcha del retorno de los palestinos, con la idea y la esperanza de algún día volver a lo que era su territorio. Y encontramos 2020, bombardeos 2021, 2023 y 2024. Esta cifra era de hace una semana atrás, 31.650 muertos. En una semana aumentaron a más de 32.000 muertos. Gracias. Ahora va a seguir Karima Salamé. Para nosotros la participación en este día es sumamente importante. Es importante porque nos acompañan jóvenes a los cuales les pido disculpas. Soy una mujer mayor, una mujer que no ha podido entregar paz, seguridad en sus derechos más elementales. Para nosotros como palestinos, que hemos sufrido durante más de 75 años una ocupación sangrienta. Esto no es hoy, no son los 5 meses que lleva Israel en esta masacre criminal. A mí me cabe la pregunta, y se las dejo planteada a los más jóvenes, la responsabilidad de nosotros como adultos en no haber hecho bien la tarea, pero tampoco hemos cejado de denunciar, de estar detrás de los más débiles y necesitados. Yo les dejo a ustedes la posta: averigüen, edúquense. Nosotros vivimos en un país relativamente tranquilo, pero tenemos la misión de cívicamente conocer nuestros derechos, todos, y hacerlos exigibles. Hoy nos presentan los compañeros un montón de decretos, un montón de leyes, las cortes que se han generado a raíz de estos acuerdos posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Díganme, hoy, ¿cómo es posible en pleno siglo XXI que Gaza sufra lo que está sufriendo? Nosotros no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que tomar esa bandera, no solo de Palestina, no solo de Palestina. Los derechos humanos son derechos de todos. Son derechos laborales, derechos de los niños, derechos a la vida, derecho a la recreación para los más jóvenes. Tenemos compañeros, y yo quiero agradecer públicamente que nos han acompañado en estos 5 meses a la Casa Roja, a la Comisión de Derechos Humanos, que nos han acompañado mano a mano, palmo a palmo, lágrima, con sangre, y hemos estado denunciando las atrocidades de la que el pueblo palestino ha estado siendo sometido estos últimos 5 meses. Gracias, muchas gracias, compañeros. Cuando uno ve las leyes también ve que no se cumplen. ¿Por qué no se han cumplido? Porque Israel ha arrasado con todo el pueblo palestino, no contra quienes ellos quieren generar la inseguridad y terroristas de no sé. Hospitales, escuelas, la cantidad de niños, más de 14.000 niños asesinados, masacrados. La embajadora trajo imágenes que son cruentas, pero hay peores. Porque ustedes imagínense, jóvenes,
Hoy día hay más de 70.000 personas que le falta más de uno de sus miembros. No solo es reconstruir una ciudad, no es solo reconstruir Gaza, sino que hacernos cargo de esos escombros que hoy día tienen aprisionado a mucha gente. Gaza se ha convertido, como bien dijo una compañera en un conversatorio, no solo fue y es la cárcel abierta más grande del mundo, hoy se convierte en el cementerio más grande del mundo. Eso es terror y es terrorismo de Estado lo que hace Israel. Yo los invito, jóvenes, a informarse, a saber de ustedes, de nuestra herencia, y de ustedes depende el futuro de todos los niños y las niñas. Se han bombardeado hospitales, a los equipos de prensa, a los equipos sanitarios. La ayuda humanitaria no llega. Universidades, iglesias, edificios y casas que, como ya lo dije, albergan hasta el día de hoy a muchos palestinos asesinados y que no han podido ser rescatados. Nosotros tenemos, esto es un genocidio, por todas partes donde ustedes lo puedan ver, establecer, y el mundo calla. El mundo hoy, a pesar de todo, han logrado levantarse también, pero son los ciudadanos, son todos los ciudadanos del mundo hoy día marchan por Palestina, piden alto al fuego permanente, piden fin al genocidio. ¿Qué pasa con sus líderes? ¿Qué pasa con los líderes? Recién, como mencionaba la embajadora, se ha firmado recién el lunes más de 170 días de masacre permanente. Si tú puedes pasar las imágenes, por favor. Aquí están, mártires con sueños, niños, que ustedes los ven enteros, que hoy día no están entre nosotros. Pasa las imágenes. La trascendencia del pueblo palestino está en las niñas y los niños. Son la semilla que germinará con la resistencia y dignidad de la lucha que ha dado el pueblo palestino todos estos años. Y hoy nosotros hacemos este llamado solidario por no abandonar los principios de una humanidad que transite por los caminos del amor, del respeto, la justicia y la paz. Nos hemos vuelto visibles al mundo y el llamado ahora es a no bajar los brazos, a seguir hablando de Palestina, del necesario y esencial apoyo a su pueblo, a seguir resistiendo y a denunciar cada atropello de la que somos víctimas, a estar al lado correcto de la historia, que se ha sumido en escombro, sangre y muerte. Demos vida a los que hoy no pueden ser escuchados. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, Karime. Impactante nuevamente, ¿no es cierto?, la exposición.